comenzó ese interés que, bueno, ya más o menos lo tenía, pero es como una especie de trigger que te hace de una vez meterte en el mundo de lleno, fue la explosión de la burbuja de Internet, fue todo el comportamiento bursátil y fue prácticamente autodidacta. Por eso que mi visión sobre la economía y mi posición es quizás distinta porque no tengo formación de pregrado, ¿no? Como muchos de ustedes. Pero bueno, creo que se puede, ¿no? Hago lo mejor. Para reivindicarme, buena parte de los últimos Nobel de Economía se le han entregado a ingenieros y sobre todo ingenieros involucrados en el área de la parte de investigación o de operaciones, ¿no? Alvin Roth, los de este año también estaban involucrados en ese mundo. Pero bueno, era para echarles ese cuento. Yo, ahorita se va a compartir pantalla. Este curso, este curso que ven aquí, antes se llamaba Taller de Trading e Inversión. Y yo decidí quitarle el nombre porque, ojo, yo hice trading. O sea, es más, yo llegué a ser day trader desde el punto de vista formal o técnicamente como se dice. Entonces, ya yo pasé por allí. Y lo que voy a tratar de hacer en estos minutos es tratar de venderles o tratar de transmitirle lo que yo aprendí en todos estos 20 años, ¿no? Es como para facilitar. Aquí la curva de aprendizaje es larga, pero lo que quiero es que estén mejor ubicados en esa curva de aprendizaje. De hecho, este material antes lo daba en cursos, en físico. Ahorita está todo montado en Patreon. Y bueno, para hacerle publicidad a la página de Patreon, todo está allí y allí voy haciendo comentarios de mercado semana a semana. Pero el material del curso completo está montado allí. Pero bueno, estas son las láminas del curso, por supuesto no todas, parte. Estas son unas láminas que tengo que saqué de internet. Este es el comportamiento de 3 acciones, 3 activos, como lo quieran ver. Y este es el crecimiento de 20 años, o la variación de precio en 20 años de esas 3 acciones, o 3 activos. Pero bueno, lo que importa es el precio. Fíjense, su retorno en 20 años no es el mejor, porque es cerca de 50% en 20 años, que créanme que no es mucho. Pero sí, son historias totalmente diferentes. Si sacásemos aquí el promedio geométrico anual de estas 3 inversiones, ese promedio es idéntico. ¿Por qué? Porque para tú sacar esa fórmula, lo que necesitas es el punto inicial y el punto final. Pero la historia es totalmente distinta. Y eso es lo que hace parte difícil, ¿no? Porque en el mundo de las inversiones las emociones cuentan. Muy probablemente aquí hay muchas compras y ventas, porque la gente, bueno, y hay sentimientos bien duros, porque cuando tú estás montado en esta curva gris y ves que en 10 años has tenido esta ganancia, la tendencia, créame, por sesgo, es extrapolar ese. Y tú dices, bueno, ya soy rico. Voy a ser rico 10 años más y soy rico. Y bueno, y después el mercado te hace corregir ese pensamiento que es errado. Ojalá hacerse rico fuese algo tan fácil, no lo es. Hay un concepto que quizás ustedes no manejen, pero se los doy, que es algo del mundo de las finanzas y de la inversión y del trading, se llama el drawdown. El drawdown es lo que pierde de precio un activo en términos porcentuales con el último máximo que haya marcado. Por ejemplo, en la curva negra, el drawdown viene desde el mismo comienzo, porque todos estos puntos están por debajo de este punto máximo, que el punto máximo es el de partida. En el gris, el drawdown viene después de aquí, el drawdown con fuerza. ¿Por qué? Porque aquí alcanzó un máximo y bueno, todo esto son pérdidas con respecto a este máximo. Y el de la roja es algo bien parejo a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que se queda claro el concepto. Como ustedes son estudiantes de economía, les digo, esta posición va a requerir algo de conocimiento técnico que ustedes van a poder manejar sin ningún tipo de problema, pero quiero sacarle provecho a este intercambio que estoy teniendo con ustedes. Repito, esto jamás lo había hecho en público, lo estoy haciendo ahora con ustedes.
Bueno, y esto es el drawdown, ¿no? Como les había mencionado, el drawdown de la acción de color negro es al comienzo. Aquí necesitas omeprazol, tranquilidad. Créeme, el juego de emociones que aparece en esto, empiezas a sudar en frío, empiezas a acostarte tarde a ver cómo va Asia y si hay posibilidades de recuperación. Todo eso, ojo, en parte tienes que vivirlo, yo lo viví. Pero les digo que esto tiene estas consecuencias en el cuerpo, somáticas. Y bueno, el omeprazol en la parte gris viene en la segunda parte, ¿no? Tú dices, coño, o sea, aquí te sorprendes y esto es una época donde tú dices, bueno, ¿y para dónde va esto? Pero al final, los puntos finales son idénticos en todo. La roja es como que la más noble, ¿no? La que no te hace sentir tan mal a lo largo del tiempo. Pero fíjense lo siguiente, ¿qué hubiese pasado? Aquí esta inversión es que yo pongo los 10.000, compro cada una de las acciones con 10.000, o sea, claro, cada historia es diferente, pero lo que hago es que yo compro con 10.000 y toda mi posición va a ser en la acción que compre y bueno, y espero a lo largo del tiempo. ¿Qué hubiese pasado si con este movimiento de precio, pero yo no tomo esa aproximación, si lo que yo decido hacer es comprar $100 cada mes? O sea, no compro los 10.000 al comienzo, sino lo que yo digo, oye, yo tengo estas tres opciones, lo que hace, estas tres acciones, lo que va a hacer es meterle $100 al mes. Fíjense cómo cambian las curvas. Y esta es la línea central de mi exposición y del punto y de la idea que les quiero vender. Porque al final de cuentas ni siquiera está en que tú seas un genio escogiendo acciones, cosas que no muy pocos hacen. Comprar un ETF al final de cuentas, un ETF de un índice totalmente diversificado te va a resultar mejor que comprar acciones específicas. A grosso modo, de repente hay un grupito que sí les va bien, pero para el común es mucho mejor comprar un ETF de acciones. Y no tienes que hacer timing de mercado tampoco, porque hay gente que dice, no, yo puedo hacer timing de mercado y les puedo adelantar tal cosa como eso. Tal cosa como esa, hacerla de manera recurrente, 20 veces al año, no existe tampoco. O sea, puede haber momentos históricos como por ejemplo lo que pasó en marzo. De hecho, yo no iba a sacar la página de Patreon, esto es otra infidencia que les comento. Mi plan era tener por lo menos 1.000 suscriptores en YouTube y después lanzar Patreon. Ocurrió la debacle del mundo de las acciones en marzo y yo decidí adelantar la salida del canal Patreon y montar el curso allí porque yo sabía que era una ventana histórica de entrada en los mercados. Pero espérate, eso es uno en los últimos 5 años, ¿no? Pero bueno, al año de repente puedes identificar 2 de esas oportunidades de una especie de trading, sí. Pero de manera recurrente es prácticamente imposible de lograr. Pero este es el truco. El truco es tú escoger un portafolio, que tiene que ser lo más diversificado, obviamente, y que tengas la capacidad de ahorro para que puedas alimentar ese portafolio mes a mes o trimestre a trimestre. Esa es la idea. Esa es la idea que les quiero vender. Y claro, al yo ver esta idea, tú dices, bueno, espérate. Bueno, vamos. Bueno, no, sí, voy a pasar a la página de Excel, a la hoja de Excel para explicarles estas cosas y después hay una última lámina que quiero compartir con ustedes. Ok. Aquí sí que requiero la atención. Puede ser algo pesado para ustedes, pero yo entiendo que lo van a lograr sin ningún tipo de problema. Les voy a explicar qué hice, cómo es lo que hice con esta hoja de Excel, que tiene que ver con el punto que vengo desarrollando de las láminas anteriores. Yo agarré la data del Standard Poor's 500. De hecho, lo hice a través del ETF que sigue el Standard Poor's 500, que es SPY. Esa data la pueden sacar hoy la puedes sacar, puedes hasta tener un macro que te la jale, lo puedes hacer desde instrumentos como R, como Microsoft Power BI, que te lo baja directo y te lo ponga. O sea, esa data está disponible. Pero lo que hice fue bajarme la data desde el 95, la data diaria, desde el 95 hasta 2018, creo que es. Son como 6.000 puntos. ¿No? Entonces, para ver, sí, hasta 2018. Una buena muestra, obviamente. Estadísticamente es una buena muestra. Bueno, le sacas la media y la desviación estándar y te dice que la media es que aumenta diariamente un promedio de 0.04%
y su desviación estándar es 1,19 y este es el histograma. Claro, un histograma con cierto grado de predictibilidad porque estoy escogiendo un día. Si hubiese escogido una semana, las colas se hacen más largas. Si escojo un año, entonces las colas son aún más largas, pero tiende a ser una curva de distribución normal. Ojo, esto ya en finanzas es algo ya conocido. Ok, ya yo sé cómo se comporta el mercado. Ahora, lo que hice fue lo siguiente. Esta hoja de Excel lo que hace es, estas variaciones, yo no sé si ustedes sabían que esta fórmula existe, yo no sé ni cómo llegué a ella, pero me pareció maravillosa. Hay una fórmula de Excel, que es esta que ven aquí, de repente algunos no lo pueden ver, pero lo que te hace es traerte un número aleatorio que se acomode a la curva de distribución normal según la media y las desviaciones estándar que tú definas, ¿no? Entonces, al final, lo que voy a intentar hacer aquí es replicar lo que ha sucedido históricamente con el estándar por 500. ¿Sí se entiende? Pero lo que quiero es que generar múltiples escenarios hacia el futuro. Esa es la idea. Porque cada vez que yo hago F9, todas estas casillas se actualizan. Todas. ¿Cierto? Esto es lo que están en estas columnas, ¿no? Y bueno, este es el precio del ETF según esa variación aleatoria que se acomoda a la curva de distribución normal. Ese es el criterio técnico. Ok, ¿qué hago yo aquí? Bueno, fíjense que el precio, esta gráfica de precio, cada vez que yo apriete F9, va variando. Son curvas totalmente distintas. Y aquí es lo que yo definí, la media es 0,04 y 1,19, que estos datos los traje acá. Entonces, esta generación de curva de distribución normal va a parecerse a esa, generalmente no es exacto. Por ejemplo, en esta corrida da 0,05120, pero es bastante parecido. Y de hecho, si ves el histograma, que está aquí, cada vez que yo apriete F9, el histograma se va a parecer mucho a lo que yo tenía, a lo que yo obtuve desde el punto de vista es lo que yo tuve cuando analicé el SPY. Pero fíjense qué pasa con el precio. Son caminos totalmente diferentes. ¿Quién puede predecir esto? O sea, fíjate que tenemos data, sabemos cuál es el promedio, sabemos cuál es la gestión estándar y fíjate cómo cambia esto. Por eso es que hablan del random walk aquí, ¿no? O sea, porque es así tal cual. Ok, ¿qué otra cosa tiene la página? Esta página, además, lo que hice fue que cada trimestre yo le voy metiendo $500 a esa inversión, que esa inversión, como ya saben, trata de replicar lo que ha pasado con el SPY, ¿no? ¿Cierto? Entonces allí ya yo sé cómo se va comportando mi portafolio. Un portafolio que, repito, el portafolio se va construyendo suponiendo que cada trimestre yo le agrego $500 sin importar cómo está el precio, ¿no? Entonces, si yo hago eso, voy creando cuál es el retorno de 10 años de ese portafolio imaginario que estoy creando. Aquí tiene la gráfica de 10 años, va cambiando cada vez que yo apriete F9. Este es el portafolio a 20 años. Y este es el portafolio a 25 años. Y este es el portafolio a 30 años. Esto parece medio fumado, no lo es. Realmente es un ejercicio para tratar de demostrar algo desde el punto de vista de número. Fíjense que yo cada corrida, aquí yo puedo sacar una tabla donde me traiga cuál es el retorno anual de cada corrida, cuál es el retorno promedio anual si yo lo que estoy evaluando es 5 años, que es este, cuál es el retorno promedio anual si lo que yo estoy evaluando es 10 años. Y fíjate que este es el retorno anual de la acción, no del portafolio. ¿Cuál es el retorno anual de 20 años? ¿Cuál es el retorno anual de 30 años? ¿No? Fíjense que cada vez que aprieto F9, eso va variando. El monto invertido es fijo porque como es por trimestre, es 2.000 cada año. En 5 años tengo 10.000, porque 5 por 2.000, así sucesivamente, ¿no? Entonces, al final, es un ejercicio hipotético de que yo voy a dejar este portafolio en 30 años, el total invertido es 60.000. Y bueno, este es el monto generado, ¿no? El monto generado si es tomando en cuenta los 500 y cómo se va comportando a nivel de precio. No sé si se va entendiendo cómo está hecho. Fíjate que como esto va variando cada corrida de F9,
Entonces, aquí yo puedo irme un pasito más allá de fume, como lo quiera decir, y le voy a hacer una simulación de Monte Carlo a cada una de las variables. Que lo puedes hacer. Una simulación de Monte Carlo es hacer una corrida de 1000 iteraciones de esa variable aleatoria o de ese comportamiento aleatorio que voy teniendo. Entonces, le hago simulación de Monte Carlo a un año, a cómo se comporta a 5 años, a 10 años, a 20 años, así sucesivamente. Y también le saco una simulación de Monte Carlo al monto generado por esa inversión. Porque quiero estimar matemáticamente si esa aproximación de meterle $500 trimestrales, al final de cuentas, me va a servir de futuro. Bueno, si hacemos eso, esto es R1. Esta es la simulación de Monte Carlo de R1. ¿Qué me da esas 1000 iteraciones? Bueno, que en promedio es 11,68, con una desviación estándar relativamente alta de 21,43%, con un retorno máximo de un año, fíjate que estoy evaluando solamente un año, de 109%, pero una pérdida de 38,7%. Es decir, esta es la curva, el histograma de eso. Súper amplio. O sea, no hay manera de garantizar que en un año puedas puedas tener un retorno específico. No hay manera. Entonces, el que te pueda decir, mira, sí, el próximo año yo te voy a dar 20% de retorno, eso es mentira, porque puede ser que te lo des, pero es totalmente suerte, es azar. No hay tal cosa como que eso lo puedas decir de manera, con cierto grado de certidumbre. Si yo evalúo 5 años, fíjense que en 5 años el retorno se va pareciendo algo muy parecido al histórico, el retorno promedio anual, con una desviación estándar menor, y que con unos máximos más acortados. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo dejo esa inversión más en el tiempo? Bueno, se va haciendo un retorno algo más predecible, con una curva de distribución normal más cerrada, sin tantas colas. Eso es lo que está ocurriendo. Si evalúo 10 años, fíjense que la desviación estándar cada vez va bajando más. Aquí la desviación estándar pasa a 6,52. La desviación estándar ya es hasta por debajo del promedio, con unos pintos máximos y mínimos ya también menores. Si evalúo 20 años igual, y si evalúo 30 años más. Fíjense que el retorno promedio, fíjate que esto parte de una simulación diaria. Y cuando tú revisas la data, el retorno promedio anual de lo que dan las acciones en términos nominales es exactamente eso, entre 8 y 10%. O sea que el ejercicio pareciera corroborar lo que realmente ha pasado en la realidad. Y fíjense que aquí ya estoy haciendo multiproyecciones hacia escenarios futuros. Fíjense que si yo lo dejo 30 años, que sea mayor a 0, es 99% de probabilidades. Fíjate que las probabilidades que yo vaya ganando a medida que yo lo vaya dejando en el tiempo van aumentando. Ok. Ahora quiero evaluar el portafolio, porque el portafolio, como esas curvas, fíjense que las curvas, si yo invertía 10.000 al comienzo y si lo hacía de manera mensual, cambiaban por completo. El portafolio, como tiene la aproximación de meterles $500 trimestrales, también se va a comportar de una manera totalmente distinta a lo que hemos evaluado de esto que es el comportamiento solamente del precio de la acción. Bueno, ¿qué pasa en el año 1? La inversión es 2.000. Al final de ese año, en promedio, va a terminar con 2.130, con una desviación estándar más o menos alta de 273, con un retorno máximo o un monto máximo de 3.217 al final del año, pero también hubiese podido perder y que al final del año tuviese 1.459. La probabilidad de que pueda terminar ganando, o sea, que termine por algo superior a lo que invertí es 63%, y la probabilidad que termine por algo por arriba de 2.500 es 12%. Esto es un año. Fíjense que esta curva es muy amplia, muy amplia. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. O sea, si tú vas a invertir pensando, bueno, yo estoy invirtiendo ahorita, el año que viene va a sacar tanto, les digo de una, no es la manera de atajar esto. Vamos a ver 5 años. 5 años, el monto invertido es 10.000. En promedio pudiese terminar con $13.053, con una gestión de estándar de 3.500. Y bueno, si me va bien, tuve suerte y las cosas fueron a favor, puedo terminar con $36.000. Ojalá, ¿no? Pero no depende de mí, depende de la suerte. Y bueno, también me puedo ir mal y puedo terminar con 5.800 al final de esos 5 años.
La probabilidad de que termine por más de 10.000 aumenta ya 80%, y la probabilidad de que termine con algo por encima de 15.000 es 16%. Fíjense la curva. La curva se va estrechando, pero va teniendo un comportamiento interesante, va teniendo un skew, un sesgo hacia la ganancia. Cosa que no teníamos en la parte de precio. Pero aquí se está formando un skew hacia la ganancia, que es el sesgo que yo quiero tener en mi portafolio. Si voy a 10 años, invierto 20.000, en promedio termino con casi $35.000. Si tengo 10 años de suerte, puedo terminar con $130.000, pero puedo tener también mala suerte y puedo terminar con 9.000. Pero este evento de terminar con 9.000 es poco probable. Es poco probable, hay que decir. El 90% de las ocasiones termino con más de lo que invertí. En 57% de las ocasiones termino con más de 30.000, el 34% con más de 40.000 y 16% con más de 50.000. Y la curva se sigue sesgando hacia el alza. Si voy a 20 años, ya están viendo más o menos la dinámica. Si voy a 20 años, invierto 40.000, en promedio termino con 128.000, con una versión estándar de 85.000. Si tengo 20 años de buena suerte, puedo terminar con casi $1.000.000. Pero no, es suerte si terminas con eso, pero puedes terminar con algo negativo. Bueno, y aquí los porcentajes. Fíjense cómo va la curva, totalmente sesgada hacia acá. Bueno, y si tienes suerte, puedes terminar en algo por acá. No es garantizado, pero bueno, tienes las probabilidades a tu favor, por lo menos. Y si voy a 30 años, invierto 60.000, en promedio puedo tener 413.000. Este monto está errado. Esto no puede ser 414.000 nunca. Aquí hay algo errado. Pero puedo tener, si tengo 30 años buena suerte, puedo terminar con $4.000.000. Y bueno, pero puedo terminar también con $37.000, que sería algo por acá. Pero fíjense el sesgo que tiene. Entonces esto va elaborando el punto de que al final la aproximación es esa. La aproximación tiene que ser cómo hago yo para poder generar lo suficiente, tener un monto allí disponible para meterla en mi portafolio y definir mi portafolio. Ya eso es otro tema a discutir, de cómo se define el portafolio, es parte también de lo que yo trabajo en Patreon. Pero bueno, yo, a pesar de haber llegado a esta conclusión, que me tomó 20 años hacerlo, y esta página de Excel lo que trato de hacer es corroborar matemáticamente lo que aprendí en todo este tiempo. Yo también creo que se puede hacer trading. O sea, yo creo que puedes, no hay algo que se contradiga o que sea algo que no sea amiga una a la otra. Yo creo que puedes hacer trading y puedes también hacer tu portafolio de largo plazo, pero el peso, el grueso, tiene que estar en tu portafolio de largo plazo. Si vas a hacer trading, tiene que ser un portafolio, tiene que ser con un monto relativamente pequeño a lo que tienes disponible. Lo mismo aplica si tú quieres escoger empresas específicas, ¿no? Que te expones al riesgo de estar en esa empresa porque tienes un riesgo no diversificado, pero si lo vas a hacer como es una actividad riesgosa, bueno, hazlo con un monto relativamente pequeño de todo lo que tengas para invertir. Entonces, bueno, aquí sí quería como resumir lo que es especulación, lo que es inversión, ¿no? Con estos puntos. ¿Cuál es la filosofía de la especulación? Actúas con base al precio. Y en la inversión actúas con base al valor. Bueno, en este caso, porque en el área de inversión, que es otra área, que no sé si alguno de ustedes, me imagino que Carlos sí habrá visto algo en el IESA, la valoración de empresas es una selva distinta, ¿no? Y lo que haces tú con la valoración de empresas es, a través de ciertas premisas, a través de la proyección de flujo de caja, estimar el valor de la empresa y ver cómo ese valor se compara con el precio. Si el precio de mercado es mucho menor al valor que tú estás obteniendo en esa valoración, entonces, bueno, allí eso te da una señal de compra, ¿no? Por eso se dice que en la parte de inversión se actúa en base al valor y no... claro, el precio importa, obviamente, porque tu decisión de comprar o no va a depender del precio de mercado, pero el eje fundamental es determinar el valor de la empresa a través de su flujo de caja. ¿Cómo se juega? Bueno, en la especulación, adivinar la dirección del precio en el futuro,
Y la inversión es estimar el valor intrínseco de un activo que se hace a través de la valoración. Elementos importantes en la especulación, la oferta y la demanda detrás del activo, humor y momento de los mercados, y en la parte de inversión lo que importa son los flujos de caja, el crecimiento y el riesgo de la empresa. Herramientas en la especulación, que bueno, en esta parte está la parte de trading, gráficas, indicadores y psicología del trading, y en la parte de inversión, análisis de ratio y descuentos de flujo de caja, y personalidad, en la parte de especulación, actuar rápido, ser intuitivo, y en la parte de la inversión, confianza en el valor y paciencia. Son como las dos características. Y repito, la puedes mezclar, pero bueno, tratando de conocer muy bien las dinámicas de cada una de estas actividades. Ya para terminar esta parte y ir con la conversación con Carlos. Bueno, yo fui chamo igual que ustedes. Y el trading genera mucho más adrenalina y mucho más temas de conversación que la inversión a largo plazo. O sea, segurísimo. No hay nada, bueno, y ustedes que fueron la generación de las criptomonedas, me imagino que las conversaciones alrededor de Bitcoin, Ethereum, bueno, habrán sido extensas, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuánto tienes? ¿Compramos? ¿Vendemos? Yo entiendo eso. Y que empezar y ustedes ver hacia el largo plazo es algo difícil cuando uno es joven. Pero si hay algo que yo les pudiese recomendar es que, oye, consideren esta idea y traten de lograr su portafolio desde ahora, ¿no? Y van a ver, muy probablemente en los próximos años van a ver cómo caen los mercados y tú, bueno, lo que yo invertí está cayendo de precio. Pero véanlo, como tú tienes una posición recurrente en la cual tú en determinado momento la vas a seguir metiendo, sea mensual, trimestral o semestral o lo que esté en sus capacidades, si caen los mercados, lo que tienes que ver como eso, oye, los próximos $500 que estoy destinado para comprar acciones, lo voy a comprar más barato. Y al final lo que vas a tener es un precio promedio histórico tremendo, que ese promedio histórico lo que va a jugar a que tu probabilidad de que termines con un monto considerable al final de 20 años, 30 años, oye, no va a ser poca cosa, no va a ser para nada poca cosa, ¿no? Es más, pudiesen considerar cuando vean los mercados colapsando, aumentar un poco más lo que tienen destinados para comprar. Eso para mí es una decisión totalmente válida. Y ustedes tienen 20 años. O sea, 30 años van a tener 50. Y créeme que 50 tampoco que son ya viejos. O sea, ustedes dicen, bueno, la gente que tiene 50 son unos viejos decrépitos, pero cuando tengan 50 se van a sentir como si fuesen de 20, ¿no? El juego es así. Pero, oye, si ustedes pueden comenzar y su horizonte es de 30 años, van a tener 50 años, van a tener todavía 30 años por delante. 30 años por delante. Ojalá algunos de ustedes me hagan caso, yo sé que todos no lo van a poder, no lo van a hacer, pero mi deber, después de haber transitado eso, es venderles la idea y que por lo menos la consideren. Los dejamos hasta acá y bueno, vamos a iniciar la conversación con Carlos. Gracias por la presentación. Ok, listo. Ahorita Increíble, muy didáctica, un poquito técnica, pero estoy seguro que los muchachos tienen perfecta capacidad y además lo explicaste de una manera muy concisa, o sea, se entendió perfectamente. Pero yo quería preguntarte algo para empezar. Tú te enfocaste mucho en un portafolio de acciones y nosotros vimos aquí en el ejemplo de tu Excel, vimos en espacios largos de 30 años, 20 años, 10 años, la probabilidad de que haya un drawdown significativo que pueda afectar severamente el patrimonio del inversionista es baja, pero esa probabilidad no es cero, ¿ok? Entonces, preguntarte un poco, hay un tema que no mencionaste, que es el tema de asset allocation, ¿no? O sea, distribución por tipo de activo. Entonces, un portafolio de largo plazo, yo creo que es importante también entender que en los mercados financieros existen otros activos que no son solo las acciones, que pueden perfectamente complementar un portafolio y precisamente pueden evitarte esos drawdowns que, aunque son raros en espacios de largo plazo, bueno, acabamos de vivir el coronavirus, tú viviste la crisis financiera del 2008,
viviste el dot-com bubble, o sea, puede pasar eventos donde en un año pierdas el 30% de tu capital. Seguro. Mira, fíjense que esto es algo que... Esto es algo que... No estoy compartiendo pantalla, ¿no? Creo que ya no. Ok, esto es algo que lo siguiente que venía después del curso es esa parte. Vamos, bueno, ok, ya sabemos cuál es la aproximación, ahorita cómo escogemos el portafolio. Si tú eres un chamo, tú tienes espacio, o sea, tú no tienes que cambiar en el corto plazo tu aproximación. Tú tienes que darle más peso a las acciones. ¿Por qué? Porque al final es la clase de activo que te traiga más retorno en el largo plazo. O sea, y eso está más que demostrado. Además, las empresas, a distinto al oro, porque la gente dice, no, pero es que el oro como inversión, mira, el oro no genera valor. O sea, el oro, la función del oro, y creo que también viene a ser la función del Bitcoin en algún momento. Preservar poder de compra. Es preservar valor, no generar valor. Las empresas generan valor. Es por ello que explica el por qué las empresas tienen mayor retorno que todas las demás clases de activos, porque son como grupo los que generan valor. ¿Sí me explico? Entonces, si tú eres chamo, tú tienes que darle un peso tremendo a las acciones. A medida que vas envejeciendo, el punto tuyo es totalmente válido. Tú tienes que quitarle volatilidad a tu portafolio, porque espérate, si ya yo trabajé bastante y yo tengo 70 años, oye, yo no me voy a exponer a que lo que yo tenga todo allí vaya a caer 30%. O sea, claro, tú puedes tener dos aproximaciones. Yo esto lo digo en los cursos. Tú como viejo, como persona mayor, viejo es como más o menos efectivo, pero tú como persona mayor, tú puedes decir, bueno, yo me quiero rumbear mis reales, yo trabajé bastante y yo lo que quiero es rumbearme estos reales, pero bueno, también hay personas que dicen, bueno, yo les quiero dejar esto a mis hijos. Entonces, allí, o a mis nietos. Entonces, ahí la aproximación es distinta. Si tú lo que quieres dejárselo a tus hijos, a tus nietos, bueno, tú puedes dejarle una mayor porción de opciones en acciones. Pero si tú quieres rumbearte tus reales, entonces cuando ya, a medida que ya pasan los 60, tú dices, bueno, espérate, yo no puedo con un portafolio de 80% acciones, 20% bonos. Yo voy a invertirlo. Entonces ya cuando tienes 60, 70, tú tienes que ir hacia algo 60, 40, 70, 30, 80, 20, donde ese 80 es de bonos, no de acciones. O sea, le tienes que quitar volatilidad. ¿Por qué? Porque lo que sí es cierto es que es volátil. Y esa volatilidad puede ser para arriba y para abajo. Claro. O sea, pero estás expuesto a ese riesgo. Y lo que no tiene ningún tipo de sentido es que tú a esa edad te expongas al riesgo. Ah, bueno, que subió 30%, no me importa, porque yo tomé la decisión correcta, que era yo bajarme de este autobús el riesgo. ¿Sí me explico? Pero lo que tú dices es un punto totalmente válido. Hay unas preguntas por ahí, no sé si va a poder contestar todas. Me pregunta sobre qué broker trabajabas. Yo empecé mi cuenta, bueno, yo viví históricamente, lo bueno de tener la edad que tengo yo, es que yo viví todo, la aparición de Internet, vi cómo se crearon empresas, se destruyeron empresas, Google era una paginita, hay un cuento de Google que Google cuando están empezando a desarrollar el algoritmo, había un portal de búsqueda que se llama Excite, si bien recuerdo el cuento, y estos chamos de Google le ofrecieron a Excite, mire, yo tengo este algoritmo de búsqueda, te lo vendemos por $1.000.000, y Excite dijo no. Entonces, y Excite ya no desaparece y Google es lo que es, ¿no? Bueno, pero todas esas historias las viví yo de primera mano. Cuando yo comencé, había una empresa llamada Datetech que era buenísima, pero espérate, mi conexión para conectarme y hacer transacciones era dial-up. Yo no sé, yo creo que ninguno de ustedes vivió esa época, ¿no? Que se marcaba y sonaba un pitico y después te conectabas. Recuerdo eso vagamente. Bueno, así me conectaba yo cuando hice mis primeras operaciones. Datetech era impresionante porque tú te conectabas allí y podías comprar lo que quisieras. Se te abre el mundo. Después los ETF empezaron a tener más forma. Datetech lo compró Ameritrade y después era Datetech Ameritrade y después lo compró el grupo de Toronto Dominion, que es un grupo canadiense, era TD Warehouse en su momento, y por eso ahorita se llama TD Ameritrade. Pero hace como 8 años, 9 años, TD Ameritrade decidió que no trabajaba con venezolanos. Y entonces yo tenía que agarrar mi cuenta, tuve que agarrar mi cuenta, que por cierto, las transacciones eran carísimas, eran $9-10. Por eso es que la época de day trader, a pesar que tuve retornos positivos, realmente dije, pero por aquí no va a hacer plata. Después me fui a Interactive Brokers y les debo decir, con Interactive Brokers me ha ido fantástico.
y se los recomiendo porque todavía entiendo que le abre cuentas a venezolanos, ¿no? Y es una plataforma seria, ¿verdad? Que si tómalo como opción, ¿no? Interactive Brokers. Creo que ahorita TD Ameritrade lo compró Schwab, hubo una fusión entre Schwab y TD Ameritrade, no sé cuál va a ser su posición final con los venezolanos. Schwab tenía una posición un poco más flexible con respecto a cuentas venezolanas. No sé cuál va a ser la que después termine pasando. Yo todavía la tengo allí abierta sin poder hacer operaciones, pero no la quise cerrar. Bueno, le tengo como cariño, ¿no? Fue mi primera cuenta de corretaje y bueno, la tengo allí todavía. Ok, no sé qué otra cosa. Hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas. No sé si alguien tiene como para resumirlas. Y de repente los muchachos nos pueden ayudar ahí, los organizadores. Pero yo te quería hacer una pregunta también y fíjate, intuyo que tú eres un propositor de la teoría de dollar cost averaging, ¿no? Justamente ir incrementando la posición a medida que pase el tiempo, cada mes, cada trimestre. Esta es una estrategia que está probada, que resulta, disminuye la volatilidad, como dices tú, porque estás generando, digamos, precios de la posición que cada vez son más bajos si el mercado está cayendo. Pero quería preguntarte un poco, en de un bull market amplio y duradero, ese tipo de estrategia no pudiese jugar en contra por una especie de que de alguna manera estás incrementando tu costo promedio, o sea, no hay un costo de oportunidad cuando estás en un bull market, en un mercado que crece mucho, ampliar esa posición de alguna manera, a lo mejor te hubiese sido mejor invertido todo en un lump sum al principio del periodo, o sea, Sí, que... mi posición es la siguiente. Fíjate, aquí sí de repente puede jugar la parte de hacer timing. Si tú me preguntas, porque ya yo sé cómo ha sido el comportamiento histórico y las acciones ahorita están en algo que pudiese seguir subiendo, pero cuando tú ves la gráfica en términos históricos, tú dices, oye, espérate, aquí tiene que formarse una pierna, ¿no? Un leg, como se dice en la parte técnica. Y yo tengo 20,000 para invertir. Yo hubiese, bueno, yo lo voy a dosificar, o te puedes ir, bueno, si tengo 20,000, le meto 10,000 aquí y los otros 10,000 los distribuyo. Pero fíjate que lo que está detrás de esto, de lo que les acabo de decir, es que lo importante, porque creo que la tendencia, si ya tú tienes un monto, yo creo que allí no pecas, no hay nada de errado de que lo pongan lump sum como tú dices, lo meto todo al comienzo. Yo creo que esa es la aproximación una vez que tú tienes eso acumulado. Pero el problema no está allí, el problema es que tú tienes que generar recurrentemente para seguir incrementando el portafolio. Esa es la idea que lo quiero meter. Si ya tú tienes 2,000, bueno, mételos ahí. Que tienes 2,000, que lo hagas cada mes, que lo hagas todo de un solo golpe. Yo creo que ahí no está la diferencia. La diferencia clave está en que tú puedas generar recursos suficientes para que lo vayas alimentando mes a mes. Ahí es donde viene la diferencia. Cuando ya tienes un monto inicial, creo que la tendencia debería ser meterlos todo de una vez, pero la gente que se siente libre, porque la parte emocional también cuenta, oye, yo quiero meter esta norma distribuida en el tiempo para estar tranquilo. Creo que las dos aproximaciones son válidas y no hacen diferencia. Lo que realmente, o si hacen diferencia, hay diferencias obviamente, pero la diferencia más esencial, la fundamental, es si tú tienes capacidad de seguir alimentando ese portafolio a lo largo del tiempo. Ese es creo que es el mensaje como que más destacado que quería transmitirles el día de hoy. Excelente. Mira, por ahí me hablaban de si tienes 2,000, 3,000, 1,000, 2,000. Interactive Brokers, por cierto, Interactive Brokers te pedía antes para abrir la cuenta 10,000. Ese monto mínimo ya desapareció. Tú pudieses abrir tu cuenta de Interactive Brokers ya. Lo que pasa es que vas a tener que vincularla con una cuenta afuera que esté a tu nombre. Entonces, esa es quizás la primera limitante. Claro, tú puedes pedirle Pasaporte vigente también. Sí, tú puedes pedirle a alguien que tenga una cuenta afuera, oye, que te la facilite y ahí empiezas a hacer tu portafolio de inversión. Pero tú puedes abrirla si tienes 1,000, 2,000, lo puedes hacer. Y, por ejemplo, un ETF, que es el SPY, está en $300. O sea, y creo que hay una versión hasta de $30, ¿no? Que es para la gente que no te... Y ya los diferentes brokers te permiten comprar fracciones de acciones. Entonces no te va a dar ni siquiera ni importar eso. O sea, ya eso era un problema antes y ahorita eso ya dejó de ser problema.
Así que el que tengas determinado monto, si tú consideres bajo, no lo es. Si es considerar que Interactive Brokers te cobra $10 de comisión por mantener la cuenta, ¿no? Eso sí, tómenlo en cuenta, que pega al comienzo, pero esos días cuando ya tienes un monto significativo se diluye bastante, ¿no? Y con lo que tengas allí, oye, el universo de ETF, ojalá, ETF hay de todo. Realmente ETF es increíble el universo y da para otra charla más adelante que pudiésemos cuadrar y podemos hablar también de ETF más adelante, pero el día de hoy no alcanza y creo que el mensaje que yo quería transmitir era más que de hablar de títulos para comprar, ¿no? Pero bueno, ese pellete sirve tranquilamente, Gonzalo, que creo que preguntó por allí. Ok, por aquí preguntan, Camila misma, ¿no? ¿Crees que ese esquema de inversión se puede aplicar al portafolio de la Bolsa de Caracas? Mira, esto es algo, Venezuela va a ser un polo de inversión, sí, pero todavía Venezuela es algo riesgoso. Y esto, Econométrica siempre tuvo una posición de no recomendar la compra de bonos venezolanos. Les explico por qué. Y esto es algo que Francisco, ni siquiera es algo desarrollado por mí, esto es algo que Francisco Ibarro lo expuso y yo le compré la idea completamente. Si tú estás viviendo en Venezuela, ya tú estás expuesto al riesgo Venezuela. Y no tiene ningún tipo de sentido que los activos los que tengas en tu portafolio tengan el mismo riesgo Venezuela. Tienes que tener un riesgo diversificado. No puedes exponerte más al riesgo Venezuela. Entonces, sí, toda esta teoría aplica para, bueno, no tenemos tantos instrumentos en la Bolsa de Valores de Caracas, pero créeme, de aquí a 5 o 10 años, vamos a ver ETF aquí en la Bolsa de Valores de Caracas, va a haber un conjunto inmenso de empresas, vamos a ver papeles comerciales que se comercian por allí, ojalá en alguna oportunidad se pueda ver bonos por allí, papeles del Estado, va a ser un universo interesante, que a medida que se vaya creciendo, yo sí les diría que fuesen considerando que en su portafolio global de inversión vayan considerando a Venezuela allí, ¿no? Para que lo incluyan en su portafolio de inversión. Pero ahora, con este nivel de riesgo, yo les digo que no. O sea, así como comprar unos venezolanos no tenía mucho sentido porque te ponías al riesgo Venezuela, cosa que después esa exposición de riesgo se terminó haciendo realidad. Lo mismo les digo ahorita para las acciones en Venezuela. ¿Se pueden comprar? Sí, pero tienen que tener en cuenta, ponderar su riesgo y que, claro, ya considerando que un riesgo alto, el peso que deberían tener es pequeño. A medida que ese riesgo se vaya diluyendo, se vaya disipando, entonces ya pudiesen aumentar la porción que tengan allí. El problema que yo veo, sobre todo en el mercado venezolano, es que no tienes un instrumento que puedas comprar totalmente diversificado. Entonces tienes que comprarle determinada, y el 80-90% son empresas financieras, son bancos que están allí. Entonces, o sea, la capacidad de diversificación allí, las posibilidades de diversificación, las vías de diversificación son realmente pequeñas. Por ahora, eso va a cambiar. Enkel, si me permites complementar un poco, el tema, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas y tu respuesta, pero eso se debe a la naturaleza del propio país, porque, por ejemplo, una empresa americana, Apple, esa empresa está expuesta a bonos y acciones americanas. Una empresa japonesa está expuesta a acciones y bonos japonesas. Entonces, el tema es que el mercado venezolano, como dices tú, es tan pequeño, es tan líquido, tan concentrado, tiene problemas de operatividad. Aquí todavía las operaciones se dan también por teléfono. El tema de los bolívares es complicado. Entonces, digamos, el riesgo venezolano es como un riesgo enteramente aparte, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tú operas en Venezuela como econométrica, ya tú eres parte de ese riesgo. Entonces, no tiene sentido que te incrementes. Pero a nivel teórico puro, eso no debería ser así para otros países, ¿no? Entonces... Sí, claro, sí, exacto. Sí, porque cada país tiene un riesgo. Mira, Valeria pregunta sobre las comisiones de IB. Mira, Interactive Brokers te cobra una comisión de $10. Pero si vas a comprar títulos, ellos te estiman que cada compra de un título tiene un valor que normalmente está cerca de $1, creo, ¿no? Si no haces más de 10 operaciones de $1, entonces no te van a cobrar nada adicional. Si empiezas a hacer 11, 12 y el monto total de las comisiones supera $10, entonces ahí se
Si no superas eso, no te van a cobrar nada adicional. Si lo superas, te van a cobrar 12, 13, 14 dólares, dependiendo de las comisiones. Pero si no haces nada, 10 dólares, ¿no? Bueno, eso es lo que por lo menos me han cobrado a mí a lo largo de todos estos años. También pregunta sobre las criptomonedas. Bueno, quizás algunos de ustedes han visto mis discusiones con la gente de cripto, porque yo lo que estoy en... Primero, el mundo cripto tiene como que una lectura allí que a mí me confunde, porque para ellos es dinero, donde dinero tú lo puedes intercambiar de una manera líquida y a la vez es una inversión. O sea, esto es mi vehículo para yo hacer diferentes pagos y además me va a hacer multimillonario con eso. Y oye, después de 20 años, yo digo, oye, puede ser que exista, pero lo que me ha enseñado la experiencia es que tal cosa como esa no existe, ¿no? Y es un instrumento de altísima volatilidad. O sea, ojo, yo no descarto que vaya a 50.000, 60.000, pero lo que yo sé es que yo estoy expuesto a un riesgo tremendo, un riesgo tremendo. Entonces, mi posición es que hay que tener cuidado con eso. O sea, yo no puedo ir al extremo que hay gente que lo tiene, ¿no? No, un Bitcoin vale cero. O sea, al final no lo sabe. A mí me parece el Bitcoin muy parecido a la dinámica del oro, porque fíjense que al final el oro, su valor depende de las preferencias y de la opinión de la gente de cuánto vale el oro. Creo que lo mismo pasa con el Bitcoin, depende de las preferencias. Pero entiendan que el Bitcoin no genera valor. O sea, un Bitcoin se crea y, bueno, y su precio varía dependiendo de lo que considera la gente lo que vale un Bitcoin. Entonces, si tú me preguntas entre qué prefieres invertir entre empresas y Bitcoin, y sin lugar a dudas, me voy por las empresas, sin lugar a dudas. Pues las empresas generan valor. Entonces, si la teoría financiera es válida en el largo plazo, entonces eso se va a manifestar en los retornos de largo plazo que den esos activos. Ojo, lo del Bitcoin realmente es muy difícil de predecir. Puede llegar a 50.000, sí. También, así como puede llegar a 5.000, puede llegar otra vez a 20 y caer otra vez a 10.000. Eso está ahí en el menú de posibilidades. Henkel, pero así como el oro tiene cabida en un portafolio en una posición pequeña, para diversificar, ¿creerías que el Bitcoin ya debería formar parte de un portafolio diversificado en una posición pequeña? Eso es una muy buena pregunta. Una pequeña parte del portafolio de oro en el portafolio está demostrado que o sea, históricamente ha servido. O sea, no mucho, porque las acciones han tenido mayor retorno que el oro, pero una pequeña porción de oro lo tiene. ¿Por qué? Y aquí sí nos vamos a meter con finanzas duras. Porque la diversificación no solamente viene del número de títulos, del número de instrumentos que tú metas en tu portafolio. La diversificación viene de cómo se mueven unas contra otras, de que los movimientos se puedan contrarrestar, es decir, que la correlación sea menor a 1. Yo no sé, yo creo que todavía no tenemos data suficiente como para saber si la correlación del Bitcoin es menor a 1 con las acciones. ¿Por qué? Porque por momentos, o sea, cuando colapsó en marzo, el Bitcoin colapsó. ¿Entiendes? Entonces, ese punto es válido y no lo descarto, pero creo que todavía no tenemos data estadística como para decir que esa correlación del Bitcoin sea menor a 1. Si esa correlación empieza a ser de manera consistente menor a 1, entonces lo que tú dices es totalmente válido. Yo puedo meter parte de mi portafolio en Bitcoin y eso me ayudaría en el comportamiento de mi portafolio total. Gracias. Esa pregunta es técnica, ¿no? Obviamente. Sí, pero es válida, es válida. ¿Cómo se puede empezar un portafolio de inversión a largo plazo? Estoy dejando preguntas que están ahí. Mira, Interactive Brokers me parece que por ahora es... Hay otros, porque hay gente que se mete en Ninja Trader, hay gente que Uphold creo que tiene algo que también te permite comprar acciones ahorita de algunos títulos. O sea, ahorita hay múltiples vías y creo que van a sobrar. Pero bueno, la mía, yo soy de la vieja escuela, me parece que Interactive Brokers es una opción. Claro, el punto ideal es que ese broker tenga montos asegurados, o sea, que tenga sellitos de la FDIC, que es el Fondo de Garantía de Depósitos de Estados Unidos, y la SIPC, que también es su versión similar en la parte de corretaje. Ese sería lo ideal. O sea, si tienen dos opciones y pueden optar por una que tenga este respaldo, obviamente váyanse por la que tiene el respaldo, porque bueno, a la hora de la chiquita, si o llegase a ocurrir algo negativo con el broker, te van a dar lo que tengas allí invertido. El equivalente, obviamente, ¿no? Me pregunta la edad por allí. No, yo tengo 47 años, aunque no nos parezca.
me siento como de 20. Así que por eso les decía que cuando se estén acercando a esta edad, van a decir, espérate, pues yo no estoy tan viejo, ¿no? Eh, pero bueno, creo que he vivido, eso me ha ayudado por lo menos para enterarme de cosas a lo largo de todos estos años. Mira, Henkel, me hicieron una pregunta. Camila me mandó una pregunta que es para ti. Dice que si en tu análisis de largo plazo tú consideras los betas de los activos y si también ¿qué más? ¿Qué dice aquí? Perdón. ¿Y qué importancia le darías al análisis técnico desde el punto de vista de la inversión de largo plazo? Y bueno, como mi posición es invertir en ETF, entonces el beta es uno, obviamente, ¿no? El Claro, comportamiento es uno. claro. Y oye, lo del beta hay que tener cuidado, ¿no? Porque es algo que también va variando. El problema de las finanzas es que buena parte de las variables nacen del comportamiento del pasado. Entonces tienes que asumir que el comportamiento del pasado es el mismo del futuro, ¿no? Y bueno, hay detractores de la teoría de KPM precisamente por eso, porque las suposiciones del mundo de KPM son unas suposiciones súper idealísticas, ¿no? Ujú. Creo que el mundo de las finanzas se va a mejorar mucho en eso, ya yo creo que lo de Big Data va a ayudar bastante, o sea, creo que hay bastante matemática allí que se está desarrollando al respecto, hay paquetes de R, o sea que claro, yo ahorita, yo creo que esto ya va a ser trabajo de ustedes, y yo los animo. O sea, hay el mundo de R y sobre todo de todo este mundo de Big Data, está, bueno, inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Hay un universo bien interesante que les animo a investigar y especializarse. Yo creo que ya a esa ola no me monto porque ya es otra, o sea, las actividades no permiten, pero si yo tuviese tiempo, de hecho, yo me animé a investigar más de R porque, oye, por lo menos saber de qué iba, ¿no? Para después yo poder exigir a otras personas, pero me metí de lleno al de R, así como me metí el de Microsoft Power BI, al de Tableau, porque creo que es lo responsable. Pero bueno, el universo da para mucho y bueno, el beta como tal, para mí, como yo lo que le estoy animando es que, mira, nosotros realmente no tenemos tiempo, para los que no tengan tiempo para hacer investigaciones, para estar haciendo desarrollos de algoritmos y investigaciones específicas, meterse algo como de quantum Ajá. allí, entonces métete en un índice. Inversiones pasivas. Estás en un índice. Ese es lo que yo les recomendaría para comenzar. Mira, que hay otra Sí. sobre tu opinión sobre el tiempo. Me el análisis técnico, que decía, oye, Sí, sí, bueno, el verdad, análisis verdad. técnico para hallar una entrada, ya en cosas de largo plazo, créeme que no tiene tanto peso. Si vas a hacer tu Claro. swing trading, que para mí swing trading es interesante, porque swing trading son posiciones de meses o de semanas. Ahí sí, análisis técnico tiene mayor peso, pero en el caso de inversión a largo plazo, tiene Claro. mucho más importancia la aproximación. Bueno, yo tengo este monto, ¿qué hago? ¿Cuánto meto ahorita y cuánto lo distribuyo en el tiempo? Esa decisión. Ojo, hay algo que no les había comentado. En este tipo de decisiones, mientras más automáticas sean, mejor. O sea, por ejemplo, si tú vas a decidir incrementar tu portafolio en $500 trimestrales, es así. Yo todos los primeros martes del trimestre le voy a comprar allí sin importar el precio, nada. Tiene que ser tiene que ser Tema. una especie de algoritmo. Sin tratar, oye, ahorita está como caro, yo voy a esperar una semana más. Olvídense. Es así. Yo todos los primeros martes del trimestre voy a meter estos $500. Ese es el tipo de decisión que aplica ya. Ojo, cuando estás metido aquí, no tienes ni siquiera ni que ver la pantalla de cuántos son los precios. Es aburridísimo. No tienes ni que siquiera que comentar, porque vas a ver un poco de panas tuyos. Mira, oye, mira cómo está el SPY, mira cómo está el Bitcoin. No vas a tener tema para conversar. Pero créeme que a largo plazo te va a ir mejor que todas esas personas que están comentando. Eso sí les puedo De asegurar. acuerdo. De acuerdo. Henkel, hay una pregunta sobre tu opinión de los tiempos que estamos viviendo ahorita con el coronavirus y si se considera como una oportunidad histórica. Y yo lo conecto aquí con el tema de las inversiones pasivas. Yo también soy creyente de las inversiones pasivas, pero en vista de oportunidades como esta, si es que la hay, quizá aquí en este momento histórico particular sí sea bueno empezar a ver títulos individuales Mm. para
esas oportunidades. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves tú? Dos comentarios aquí. Hay un experto financiero, por decirlo de una manera, se llama Conor Roach, yo lo sigo bastante. Y él tiene un punto interesante con respecto a lo que tú dices, pues, ojo, técnicamente se llama eso como aproximación pasiva, pero es que no es pasiva. Porque cuando ya tú tienes que decidir cuánto le vas a meter a acciones y cuánto le vas a meter a bonos, Ya tomaste una decisión. ya ahí no hay pasividad. Okay. O sea, fuese pasiva si tú tienes una manera automática de replicar el portafolio de mercado. Entonces eso sí es totalmente pasivo. Pero cuando tú estás jugando a cuánto yo me le meto a acciones y cuánto le meto a bonos, ya ahí abandonaste la estrategia pasiva porque tú estás interviniendo en ese retorno del portafolio. Por otro lado, si tú te compras un índice, ese índice S&P va cambiando. El Standard Poor's 500 va cambiando, es muy dinámico. Hoy tiene un peso importantísimo de las empresas tecnológicas. ¿Sí me explico? Entonces, eso de algo puro pasivo no existe, ¿no? Ahora bien, sí, surgen oportunidades porque el mundo está cambiando, hay necesidades que ahorita aparecen con la pandemia, hay unas que van a desaparecer a medida que ya la pandemia desaparezca, pero hay otras que van a quedar, o sea, hay cambios de conducta que van a quedar. Entonces, hacer ese ejercicio para identificar cuáles son las empresas que van a sacar provecho de ese cambio estructural producto de la pandemia es interesante. Vuelvo y repito. Si tú tienes 100% de tu portafolio, yo no dedicaría más de 10% a eso. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque te puede salir bien, te puede salir mal. O sea, no sabes. Entonces, ok, chévere, exponte ese riesgo, pero como es un riesgo relativamente alto, no expongas una parte importante de tu portafolio a eso. O sea, creo que es la aproximación que hay que seguir. ¿Bienes raíces preferidas esa estrategia? Sí. De hecho, el portafolio bursátil es uno de los tantos portafolios. Ese portafolio puede incluir bienes inmuebles, que, ojo, lo puedes canalizar también con el mundo bursátil, con la figura de los REITs que están allí, ¿no? Que hay instrumentos que siguen el real estate en Estados Unidos específicamente. Pero también tú puedes comprar casas afuera. Puedes invertir en un pequeño negocio de un familiar y amigo. O sea, tu portafolio de inversión pudiese abarcar mucho más que la parte bursátil. De hecho, es algo que coloqué en el post de Patreon de esta semana, en el newsletter. Pero tienes que ponderar muy bien el riesgo, porque, por ejemplo, invertir en el negocio de un amigo es una actividad súper riesgosa. Por más que el tipo tenga la idea más maravillosa del mundo, es una actividad riesgosa. Entonces, siempre ponderen el riesgo y si es una actividad riesgosa, sepan que el monto la proporción sobre el monto total debe ser una proporción relativamente pequeña. Henkel, mira, ya deberíamos ir cerrando, pero quería preguntarte, por aquí en el chat había una pregunta sobre los brokers que permiten tradear en activos como CFDs. Yo quisiera que comentaras de eso porque está muy relacionado con el riesgo que hemos venido hablando, ¿no? Ese tipo de activos apalancados y particularmente para personas jóvenes sin experiencia. Me gustaría que comentaras un poco de eso. Sí, miren, no sé cuáles son los brokers, menos que NinjaTrader, MetaTrader y todo eso. No sé si Interactive Brokers tiene una parte de eso. Y si estás hablando específicamente de la parte apalancada, yo lo que le digo, eviten siempre eso. O sea, son peligrosos, como no tiene idea, y lo digo por experiencia propia. Son peligrosísimos y pueden hacerte un hueco en el portafolio tremendo. O sea, si lo van a utilizar, serían para trading de muy corto plazo. Pero es que ni eso. Son actividades muy riesgosas. Y, ojo, yo creo que ahorita estamos aprendiendo, estamos gateando. O sea, lo que me están proponiendo es una carrera con Usain Bolt ahí metido, ¿no? En la que tienes que ganar. Entonces, tienes las probabilidades en contra, ¿no? Sí, Porque sepan que cuando se meten en esa jauría, hay gente que tiene años, hay gente que tiene computadoras tremendas tratando de sacarte la plata. Alta frecuencia, sí. Sí, entonces, oye, vamos a gatear. Y cuando yo le gane a los bebés que están gateando, entonces, bueno, ahorita yo voy a pararme, voy a caminar. Cuando le gane a los que están caminando, entonces así vas avanzando. Pero meterte en esa jauría. Por eso es que yo estoy muy en contra. Esto es una crítica abierta. Ojo, yo daba curso de trading e inversión. Pero
eso de empezar a hacer cursos de trading para hacerles ver a las personas, mira, tú puedes vivir el trading. Entonces, coño, no, yo en un momento decía, espérate, este no es el camino correcto. ¿Por qué? Si realmente yo tuviese la fórmula de hacer dinero con trading de manera recurrente, no doy cursos. Y menos te voy a decir el secreto a ti. Menos. Y estos cursos son muy engañosos porque cuando haces el curso, como hay mucho azar allí, entonces, bueno, vamos a hacer una simulación. Aquí tiene cada quien una cuenta con $10,000. Y coño, cuando tú ves el monitor este verga que este está haciendo plata, y es suerte, no es porque el tipo sepa, es porque el tipo tuvo suerte y tú dices, coño, ¿verdad que sí? Yo puedo, o tú agarras y en esa sesión con 10,000 terminaste con 12,000. Yo, verga, me metí $12,000. Nada, yo hago esta vaina un mes y listo, o sea, me resuelvo el año. Lamborghini. No. Puede ser, si tú ves que, si ves que a alguien le resultó positivo, bueno, pues fue suerte. O sea, hacerlo de manera recurrente es dificilísimo, dificilísimo. O sea, de hecho, puede ser que a uno le vaya bien durante todo el año y al año siguiente le va pésimo. Entonces, oye, ya yo me metí por allí. Y les puedo decir, bueno, mira, yo estoy como devolviéndome ese camino y ustedes están como cuando el Ávila. Y dice, mira, no te metas por allí porque te vas a caer. Entonces, nada, agarra por otra ruta, ¿no? Que creo que es lo mejor que puedo hacer en estos momentos para ustedes. Gracias, Henkel. Creo que era importante que los muchachos escucharan eso de ti, que tienes años en esto, que tienes más experiencia, para que sepan que efectivamente eso es un camino de mucho, mucho, mucho riesgo. Mira, yo creo que ya es hora de ir cerrando, Henkel. Yo le voy a dar el paso a Camila por el tema protocolar, pero me imagino que si tú quieres también compartirnos un poco tus redes sociales, etcétera, todo eso, eres más que bienvenido. Sí, bueno, Henkel García en Twitter, que es la que más utilizo, ya quizás algunos de ustedes sigan por allí y por allí voy comentando ciertas cosas. Nuevamente, ojalá, o sea, ojalá consideren, lo único que les pido es que consideren esto y que algunos de ustedes se animen a hacerlo y que nos podamos encontrar dentro de 20 años y me cuentan cómo va esa cuenta. Que si les va bien, les va a pedir una comisión sobre eso. No, voy echando broma. Bueno, perfecto, muchas gracias. Para ir cerrando, queremos agradecer enormemente a usted, al ponente Henkel García, por su increíble participación en el cuarto día del Economaratón, en el conversatorio Portafolio de Inversión a Largo Plazo versus Trading, y a Econométrica por ser nuestro patrocinante y brindar tanto apoyo y colaboración al evento. También a Carlos Luis Figueredo por ser nuestro moderador en esta ocasión. Tuvieron una increíble dinámica y estoy segura que los espectadores la disfrutaron mucho. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Congreso Economía UCB en Instagram y C Economía UCB en Twitter, para así mantenerse informados de lo que está pasando en el evento. También los invitamos al resto de las actividades y les recordamos que estas están certificadas por la Escuela de Economía UCB y por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB. Le agradecemos a los patrocinantes Econométrica, Value, Ticketplate, CoinGroup, y también queremos darle las gracias a los nuevos patrocinantes, el Ecosistema Nacional de Estudiantes de Economía N y a CEFICE, el Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación y Extensión de las Ciencias Económicas. Le recordamos a los espectadores llenar el form de asistencia y que nos mencionen con el hashtag Economaratón siempre que nos publiquen en las redes sociales. Les recordamos que en caso de no haber visto alguna ponencia, están siendo grabadas para ser transmitidas próximamente. Muchas gracias, esperamos hayan disfrutado. Hasta luego. Cuídense.